El amparo es en contra del Congreso de la República por ordenar de forma inmediata la publicación del Acuerdo 6-2025, que dio por sancionado el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de CODEDES, pese al veto presidencial. Los diputados de la bancada Semilla reconocemos que forzar la aprobación del Decreto 7-2025 debilita nuestro sistema democrático y nuestro régimen constitucional, y nos coloca en riesgo el uso responsable de los recursos del Estado, recursos que deberían traducirse en obras públicas en todas las comunidades del país. Por esta razón, como bancada Semilla, presentamos una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Congreso al tomar una decisión apresurada, irresponsable, inconstitucional y abusiva al sancionar y ordenar la publicación inmediata del Acuerdo 7-2025, pese al veto presidencial. El diputado Samuel Pérez dio a conocer que se unieron a las acciones en contra del Acuerdo 6-2025, por lo que también presentaron un amparo para que el rechazo del veto quede en suspenso. Yo creo que van a haber varias acciones donde se va a argumentar que se respetó el procedimiento. Era una argumentación equivocada la que estaba dando en el Pleno, que finalmente provocaron una votación sin los votos que se necesitan para rechazar un veto presidencial. El diputado Juan Carlos Rivera, tercer secretario de Junta Directiva, señaló que los argumentos utilizados por los diputados que rechazaron el veto no son válidos. La Constitución es clara. Un veto presidencial tiene un plazo de 15 días. El presidente notificó al Congreso de la República en ese plazo. La ley ordinaria que los diputados opositores hicieron valer en el Congreso de la República erróneamente no puede ser superior a la Constitución. Si no hubiéramos tratado este tema anteriormente y explicado los pasos que podrían pasar o los escenarios que se podrían tener, aquí estaríamos con un montón de dudas. Pero si usted estuvo pendiente de ese análisis, ya Fernando Prera nos indicaba legalmente qué se podía hacer luego del veto presidencial a este decreto, que el Congreso podía tomar la decisión, y esto es precisamente lo que tenemos. Un decreto que, lo hemos indicado, ha sido polémico. Así es. Y la polémica sigue porque el Congreso lo aprobó, y a pesar del rechazo de algunos sectores que se ha tenido, a pesar de que el presidente dijo que no nazca la vida jurídica, toman la decisión por medio de una iniciativa de ordenar que se publique y que cobre vigencia. Esto es lo que está sucediendo en el Congreso. Una fuerza de poder probablemente que se pueda estar teniendo, pero lo cierto es que aquí ya se ha presentado una acción de inconstitucionalidad que ahora está en manos de la Corte de Constitucionalidad sobre qué va a pasar precisamente con este decreto, y era justo lo que hablábamos, que si en dado caso el Congreso seguía en que va porque va, aquí quien va a tener que decidir es la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Claro. Pues ya todo lo hablamos hace ¿cuánto? Pocos días. Sí, y esta semana. Realmente fue como ver en una esfera hacia el futuro, que lo dijimos tú y yo, nos daba miedo qué iba a suceder en el Congreso, y pues se materializó el temor del cual platicábamos en ese instante con Sandy y con ustedes, amigos y amigas televidentes. A ver, vamos a ordenar tal vez las ideas para tratar de entender qué fue lo que sucedió, qué se manejó mal. Y bueno, lo importante es entender la pugna que existe ejecutivo-legislativo. Eso es lo primario, sí, ¿verdad? No se necesita tener más de 2 dedos de frente para entender ese punto. Entonces, desde esa perspectiva, el presidente de la República, indistintamente que hoy sea Bernardo Arévalo, pudo haber sido cualquier persona, ¿verdad? El presidente tiene, dentro de las atribuciones que la Constitución le mandata, pues el hecho de sancionar una ley proveniente del Congreso o vetarla, ¿verdad? Explicábamos que sancionar es, sí, me parece, estoy de acuerdo, que nazca la vida jurídica, promúlguese y publíquese.
no estoy de acuerdo, tiene estos problemas, sobre todo si riñen con la Constitución. Y entonces la veto, ¿verdad? Y entonces al vetarla, regresa al Congreso ese decreto vetado para que se hagan las correcciones pertinentes en función de lo que el Ejecutivo les indica a los señores diputados, que este punto, este artículo, realmente son inconstitucionales, porque es lo que se tiene que cuidar, que ninguna normativa sea o pretenda ser superior a nuestra Carta Magna, porque de lo contrario es nulla ipso iure, nula de pleno derecho, no nace la vida jurídica. Bueno, regresa, tenía 15 días el presidente, y ese punto es muy importante, tenía 15 días. Para analizar bien su decisión. Todavía tú y yo dijimos, es que se está tardando y está realmente llegando al punto límite. Yo te digo una cosa, como ciudadano, no como abogado, ni como periodista, como ciudadano me pregunto, ¿por qué esperar hasta el último día? Yo te digo sinceramente, yo como asesor jurídico en presidencia no me la juego, sabiendo sobre todo lo polémica que es esta ley por el tema de la violencia sistemática jurídica que tiene en contra de la ley del presupuesto y afectar el principio de anualidad. Nunca se había hecho y es primera vez que llega a suceder esto en Guatemala. Entonces yo jamás me hubiera esperado realmente al último día. ¿Por qué? Porque le das los espacios a tus contrincantes políticos para que busquen por dónde atacarte. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando a uno como abogado le notifican que tienes que hacer una actuación ante una judicatura y te esperas en el último momento para hacerlo. No, hazlo con tiempo, lleva tu memorial, contesta lo que el juez te está solicitando y no esperes a que sea el último momento. Sucedió entonces, ya te empieza a generar ciertas preguntas suspicaces de por qué esperar hasta el último momento. Y boom, por ahí es donde agarra el Congreso el veto del presidente. Le dicen, no nace a la vida jurídica tu veto porque lo enviaste fuera de tiempo, fuera del tiempo que la Constitución te establece, alegando y aplicando normativa que realmente establecen menos días de lo que obviamente la Constitución establece, lo cual también es una violación a la Constitución. De allí es donde se presentan estas acciones de amparo. No solo es esta bancada, también creo que una o dos más presentaron sus acciones por su lado. Entonces, pues son realmente varias acciones ante la CC las que se deberán resolver. ¿Qué va a pasar? Amparo que pueda promulgar, que pueda obviamente resolver la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Hasta no ser la figura del amparo en definitiva, pues esto veremos qué sucede. Lo que sí es un hecho es que obviamente estamos ante una situación en donde la CC tiene que intervenir porque hay indicaciones del Ejecutivo de violencia en contra de artículos de la Constitución. Así es. Y la CC justamente para eso fue creada, Garante de... para la garantía del derecho constitucional y el respeto a la Constitución. Fernando, ¿qué pasaría? Aquí vamos a ir jugando un poco al futuro, a los escenarios. Miren, es un caso muy interesante porque yo no recuerdo que tuviéramos esta situación en los últimos años de entonces recibir un veto. Normalmente cuando ha ocurrido el veto a una ley, pues bueno, no procede tanto, pero aquí está la situación desde el Congreso de que tiene que ir, ¿verdad? Claro. Entonces, estos escenarios y conocer un poco cómo funciona la ley es interesante porque son casos que no tenemos para poderlos analizar constantemente. Exacto. Porque no se había registrado, claro. Exactamente. Entonces, por eso es que es interesante. Siguiendo con los escenarios, ¿qué pasaría si la Corte de Constitucionalidad dice, bueno, declaro con lugar estas acciones de inconstitucionalidad porque sí están violentando los artículos mencionados y por lo tanto entonces no puede darse o no puede cobrar vigencia este decreto? Pero hemos hablado sobre la independencia de poderes y sobre el papel que tiene el Congreso de la República para poder legislar y cumplir entonces con esa función. ¿Qué pasaría aquí? ¿Regresa al Congreso para que lean las modificaciones y lo puedan aún así aprobar? ¿O cuál sería ese escenario posible con lo que te he planteado? Bueno, en primer lugar hay que tomar en consideración lo que siempre hemos platicado tú y yo al hacer los análisis. Qué difícil
es a veces, si me pones unas preguntas que, Dios mío, De privado. dificilísimo, porque por mucho que yo tenga la lógica jurídica, el estudio de la materia, realmente quien toma la determinación de qué hace, qué no hace, cómo aplica la normativa, es o un juez, o en este caso un togado, un magistrado a nivel de la CC, en donde definen, miren, esto va, esto no va, instruyamos que hagan, no les digamos que hagan nada. Es una decisión realmente de los magistrados titulares en la Corte de Constitucionalidad. Lo que sí te digo es que si la CC tomara la determinación de que realmente sí hubo artículos que violentaban el contenido constitucional, inmediatamente su resolución es taxativa y dicen no, se otorga el amparo en definitiva y obviamente ya no hay vuelta de hoja, no hay espacio para, mire, vamos a enmendarlo. ¿Por qué? Porque desde el inicio del análisis constitucional por parte de los magistrados de la CC se determina que sí hubo violencia de ciertos artículos que pretendieron en algún momento pues, estar por encima de lo que estipula la Constitución. Entonces, inmediatamente eso se vota, se cae y ya no hay más espacio para que sea pues, arreglable, que sea cambiable. Simple y sencillamente ahí sería una decisión de otorgarle el amparo a, en el caso de las bancadas, que lo presenten, o si en caso también la presidencia hiciera lo suyo y presentara su respectiva acción de amparo. Entonces, inmediatamente, pues ya no hay más estudio, ya no hay vuelta de hoja y la CC pues determina esto no va más. Obviamente, como te digo, hay que esperar realmente la decisión de los distinguidos magistrados de la Corte de Constitucionalidad para pues, saber cómo aplican la norma constitucional en función de esa defensa que tienen que realizar en todo momento, a ruego, por supuesto, de parte interesada, en cuanto a que no exista nunca ningún reglamento, ninguna ley ordinaria, ningún esquema de una norma jurídica que busque ser superior a lo que se tiene de contenido en la Constitución, sea cualquiera de sus tres partes, dogmática, orgánica o pragmática. Si hay una sola intentona de violentar ese articulado, inmediatamente eso se vota y la CC pues, da por sentado que no hay para más con ese tema. Ese tema nos sorprende, primero por las formas legales que se están actuando, de lo que permite la legislación, y esto es muy interesante de verdad, es un buen caso para el análisis, pero sobre todo también, pese a la polémica de este decreto, que el Congreso siga en que quiere que nazca la vida jurídica. Entonces, aquí vemos claramente que se está en esa pugna, que está constante y que veremos entonces al final quién gana este round para ver entonces si realmente este decreto nace la vida jurídica o se enmienda la plana o el Congreso toma otra decisión de a lo mejor promover otro proyecto cambiándole situaciones ahí, porque puede ser una otra propuesta, ¿no?, que se pueda dar. Entonces, la Corte de Constitucionalidad tiene aquí la decisión y veremos qué indica si hay o no una violencia a los artículos mencionados de la Constitución Política de la República. Interesante análisis el que hemos tenido hoy y todavía nos falta ver cuáles serán las posturas y los puntos que se tomarán para seguirlo analizando aquí en A la Medida. De momento tenemos que cerrar. Fernando, te deseo una muy buena noche. Mira, ya mañana cerramos la semana. Increíble, ¿verdad? Va volando el tiempo. Gracias, qué gusto saludarte y estar contigo en estudio. Buenas noches, amigo y amiga televidente. No vaya a cambiar, por favor. Le doy ese consejo porque hay información del mundo que usted tiene que conocer y, por supuesto, Sandy se la presenta al volver de la pausa.